Qué bien, mis hermanos, porque ya empezamos justamente el tiempo de ver este tema maravilloso que es alegría del corazón. Pero mire, estamos viendo en pantalla el tema, alegría del corazón, y también hace un momento mi esposa puso el contacto, si acaso nos quiere escribir, ¿sí? Allí tenemos el contacto nuestro, también tenemos correo electrónico, si usted quiere ver en pantalla nuestro email y las páginas de las redes donde transmitimos, que son Facebook, YouTube, y bueno, quién sabe, en otro momento otro será, ¿no? Pero en el Twitter y otras. Entonces estamos en este momento con esas redes, esos números. Si usted quiere saber algo acerca también del programa, quiere preguntarnos, pues estamos con el corazón dispuestos. Nosotros tenemos ahora los días martes también tenemos el tiempo donde compartimos la palabra. Es hermoso el tiempo de compartir la palabra. Eh, es un tiempo realmente glorioso, cuando Dios comienza a hablar a los corazones y hay una transformación donde dicen, pude entender, pude escuchar, ¿sí? Con fe, y se actúa en fe. Entonces, que el Señor sea haciendo la obra hoy. Vamos a ver entonces, ahora sí, el tema, vamos a quitar un ratito y vamos a ver el tema que era alegría del corazón, y vamos a ir tocando esta parte, ¿no? Alegría del corazón. Y nosotros esto se va a pasar en el capítulo 19 de Salmos, porque estamos continuando. La vez pasada también leímos Salmo 19. Y el capítulo 19, y vamos a ir, la vez pasada leímos el versículo 7, ¿sí? Y el versículo 7 hablaba de revivir el alma. Eso es lo que hablaba el número 7. Y revivir tenía que ver con restaurar también. Restaurar. Y eso evidencia el arrepentimiento. Una vida que revive es una vida que se arrepiente. Pero ¿cuál era el verdadero arrepentimiento? Eso es lo que nosotros vimos también en el programa anterior. ¿Sí? ¿Cómo sabemos realmente que está reviviendo un corazón? ¿Cómo sabemos? Es porque hay un arrepentimiento. Y el arrepentimiento, dice la Escritura, que se muestra en el versículo 7, y veíamos también en segunda de Corintios, ¿sí? Y hablaba de el 7 de 22, creo, si no me equivoco, y hablaba de que hay dos tipos de arrepentimiento, y era un arrepentimiento que daba tristeza Sino y, para muerte. para muerte, y la otra tristeza para vida. Es decir, habían dos tipos de tristeza, pero hay una sola tristeza que es la que a Dios le agrada, la que aprueba, la que promueve, la que impulsa, que es la tristeza para vida. Y esa tristeza para vida es para arrepentimiento. Dimos ejemplos, estuvimos trabajando, viendo en esa hermosa enseñanza acerca del arrepentimiento verdadero y los pasos que tenía una persona para evidenciar ese fruto de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, eso fue el versículo 7 que nos llevó luego a 2 de Corintios, y ahora continuamos, versículo 8 del Salmo 19, y vamos a leer lo que dice. Hay dos versiones de este versículo. Ahí está. El versículo 8 dice así, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Ajá. Santo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso está en la nueva No, en Reina Valera. Reina Valera, ¿no, verdad? Vamos a leer lo que dice en la nueva traducción viviente. Dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Wow, imagínense. Comienza estos versículos hablando de los mandamientos de Jehová son rectos. Una de las palabras para mandamiento también es precepto, es como un sinónimo, pero están allí. Cada mandamiento de Jehová es una rectitud, eso es lo que nos está enseñando. Dios dio una serie de mandamientos, pero se enfocaron en Dios, más que en el ser humano, era en Dios. Dios como fuente de deleite. Cada vez que nosotros identificamos algo, es para que Dios sea ganando.
Cada vez que nosotros rendimos algo, Dios se ha glorificado. Entonces, los mandamientos conducen al Señor, una relación con el Señor. Sigamos viendo. Dice, cuando, por ejemplo, los mandamientos, cuando Jesús dijo, Dios da los mandamientos, resumió, mejor dicho, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento los resumió en 2 y dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es similar, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para no entrar mucho en detalles, porque creo que en otras ocasiones le hemos hablado, ama a tu prójimo como a ti mismo no habla de que tú te tienes que amar a ti mismo para poder amar a otro, porque no eres tú la medida del amor. Si no, nosotros imagínense, el ser humano como medida del amor. De acuerdo a la medida como tú te ames, entonces podrás amar a los demás. Mientras más te ames a ti, más amarás a los demás. Y eso es una medida equivocada. Jamás el ser humano debe ser la medida del amor. Cada vez que nosotros ponemos al ser humano como un centro de medida, solamente es para corrupción. Solamente es para distinguir la corrupción. Y la corrupción en el ser humano es tremendamente grande. Tanto así que ofendió al Señor, a nuestro Dios, un Dios santo, y nuestro amor, inclusive nuestro amor natural, ofende al Señor. Nuestro amor natural. Dios no quiere que nosotros le amemos con nuestro amor natural. Realmente quiere que le amemos con el amor del Hijo. Por eso nos dio a su Hijo. Para que por medio del amor del Hijo lo amemos a Él. ¿Sí? Entonces, si quieres tú, tener un amor por tu hermano, tienes que tener el amor de Dios. Si no, no vas a poder amarlo a tus hermanos. Entonces, dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el original es ama a tu prójimo como tú mismo fuiste amado. De la misma manera que tú fuiste amado por Dios, así ama a tu prójimo. Entonces, si tú no amas a tu prójimo, es porque estás diciendo que no, Dios no me amó. Estás rechazando el amor de Dios. Estás diciendo Dios no me amó, pero no es así. Entonces, ¿por qué Dios no quiere que sigamos pensando también en que es nuestro amor la medida del amor? Porque no quiere que ninguna obra, ni siquiera el amor nuestro, para que no estorbe, sería para que por nuestro amor no nos llegamos a decir también fue por mí, por mi obra. Y Dios no quiere eso, para que nadie se gloríe. Miren, Cristo menciona una serie de mandamientos. No dice mandamiento, pero sí dice, está hablando de una serie de mandamientos, son 49. Si usted desea aprender un poco más acerca de los mandamientos, yo creo que voy a dejar aquí ¿cómo se llama? La pestañita, para que usted pueda ver los mandamientos de Jesús. Se encuentran con el pastor, usted podrá aprender con el pastor Joel Lafaurie. Él tiene su canal de Verdad Viviente acerca de los 49 mandamientos, son espectaculares. Siga aprendiendo con mi hermano, con el pastor. Es hermosa la sabiduría que le ha dado. Entonces, Cristo tomó su cruz para darme vida. Yo tomo mi cruz para expresar la vida que ya me dio Cristo y que la ganó en la cruz. Y por eso, ¿no? Eso es lo que yo manifiesto cada vez que sigo los mandamientos. La palabra, justamente la palabra precepto, en el original es la misma palabra usada para ascenso. Precepto fue usada para decir mandamientos, preceptos, pero también fue usada para ascenso. Y no entro en muchos detalles, pero cuando David fue tentado, fue seducido para censar al pueblo de Dios. Eso está en 1 Crónicas 21. En 1 Crónicas 21, si lo buscamos, nosotros vamos a ver qué cosa. Que David, siendo el rey, vino Satanás a seducirlo. ¿Se acuerdan que también a Job vino Satanás, se presentó delante de Dios y le dijo, claro, porque lo tienes contento, él tiene toda la prosperidad que él quisiera tener, lo tienes encerrado, está con salud, si le va bien, tiene hijos, tiene esposa, tiene casas, tiene todo, es exitoso, tiene buena fama. Entonces, si tiene todo eso, ¿cómo no va a estar tranquilo? Pero déjame quitarle lo que le has dado
y vas a ver que él va a tener un corazón que va a protestar. Y entonces Dios le dijo, ok, ve a hacerlo. Y Dios dice que el que habló de Job dijo que era justo. Justo es estable, permanece. Entonces, ahí fue tentado, fue seducido, pero Job, gracias al Señor, porque fue una lección para nosotros, cómo respondió Job. Y Dios también habló acerca de él. David, vamos a leer lo que dice en los primeros versículos acerca de ese acontecimiento en Primera de Crónicas 21. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, dice, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. A Joab, perdón. A Jehová. A Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Wow, tremenda cosa, porque ¿qué fue lo que hizo? Fue seducido, igualito le pasó también a Adán y a Eva, ¿sí? ¿Y por qué? Porque querían seducirlo para que él tuviera un corazón descontento. Miren, cuando en otra ocasión hubo un censo también, cuando a Cristo, él era muy pequeño, los papás, todavía sí, querían censar a los papás, y los papás regresaron a su lugar. Todavía era, eso fue en los inicios de la historia contada acerca de la vida de Jesús y de sus padres. Y cómo al regresar al lugar, la idea era matarlo. Sí, para eso, entre comillas, era el censo. Pero siempre se ve Satanás, en cierta manera, incitando a la muerte y al descontento. Entonces, en Mateo 25, nosotros vamos a ver algo acerca de esto. Justamente iniciamos con el Salmo 8, diciendo que los mandamientos de Jehová, ¿qué cosas son? ¿Qué cosa decía? Los preceptos, los mandamientos son rectos y alegran el corazón. ¿Sí? El precepto de Jehová es puro. Sí. Es claro, son claros, dice, que alumbra los ojos. Exacto. Entonces vamos a continuar. Entonces, dice ahí, ¿no? Cuando nosotros vemos en el Mateo 25, como estamos viendo, Mateo 25 dice una parte que tiene que ver con el gozo del Señor. ¿Sí? Está ¿De cuál parábola es? Esta es la parábola de los talentos. Yo sé que usted ha escuchado la parábola de los talentos, usted ha observado, pero quiero que medite un poquito en cómo este señor da el pago, en este caso, a cada uno de sus siervos, ¿no? ¿Cuáles son las palabras claves que dice cada uno de sus siervos se presenta y viene a dar cuentas de lo que él les dejó? Entonces, dice su palabra así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero del Señor, de su Señor, perdón. En el 19 estamos del Mateo 25. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en alto. Entra en el gozo de tu Señor. Subraya ahí esa palabra, gozo. Entra al gozo Entra el gozo de tu Señor. Uh-huh. Llegando también el que había recibido 2, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y así venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, tremendo. Tremenda cosa. Miren, el versículo que estamos viendo allí, empieza, cada vez que había, digamos, una evaluación de cómo le había ido a estas personas como administradores de lo que Dios le dio, pues había un premio. El premio quiere decir un pago por el trabajo realizado. Y dice: entra en el gozo de tu Señor. Y yo me pregunté: Señor, ¿qué significa el gozo de tu Señor? Porque dice, tú tienes gozo, pero estamos en el gozo de tu Señor. Entonces participa en el gozo de tu Señor. Pero también cuando dice entra, esa palabra entrar es la misma que utiliza para alegría y tiene que ver con deleite. La palabra entrar es deleite, ¿sí? Un deleite calmo. ¿Qué quiere decir un deleite calmo? Quiere decir reposo. Entonces, cuando dice entra en el gozo de tu Señor, están diciendo ten el gozo, que es alegría, ten un deleite calmo, ¿sí? Es decir, ten reposo. Entonces, el gozo es la expresión de reposo. Eso es el gozo, es la expresión de reposo. La vida de gozo, entonces, es la expresión de reposo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pensado que el gozo es pasártela riendo o pasártela, no tengo ningún problema, no tengo, y así, no, y sonriendo todo el tiempo, ¿sí? Y diciendo, mira, esa persona se está riendo, quiere decir que no tiene problemas, no. Más bien, una vida de expresión de gozo es porque tiene en el corazón reposo. Reposo no quiere decir despreocupado por las cosas, no. Quiere decir que descansa en Dios. Pero dice también, en la versión de en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿cómo dice? Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Wow, tan buena percepción. Entonces, la percepción para vivir no es una idea individual. Alguien dice, no, tu percepción es una, la percepción de otro es otra. No,
Estamos hablando que dan la percepción. La percepción para vivir es Dios, Dios mismo que te da la percepción, y eso es la afirmación de reposo y la autoridad manifiesta en gozo. Se lo repito, percepción para vivir no es una idea individual. En Dios, la percepción es la afirmación del reposo y la autoridad manifestada en gozo. ¿Pero por qué aquí tiene que ir la autoridad? Pero van a ver por qué. Tu percepción se basa en Jehová, su gloria, y Él es inmutable. No es una idea ficticia. La percepción no es algo que es ficticio. En Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser bendecido y es digno de ser bendecido todo el tiempo, no solo cuando nos va bien. Cuando nos va bien es fácil decir gloria al Señor, pero cuando te falta, cuando estás enfermo, cuando has perdido a alguien, cuando estás solo, hablo solo que estás en un lugar y nadie más que tú, cuando perdiste tu trabajo. Entonces, allí tú dices, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Miren, el tiempo, la palabra enseña, el tiempo bueno te debes alegrar. Tiempo malo, o no tiempo malo, tiempo de prueba, tú también te debes alegrar. Sea que muramos o vivamos, somos el Señor. Entonces nosotros, aunque la higuera no florezca, no dé frutos, aunque falte el mantenimiento del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová, sí, en el Dios de mi salvación. Entonces, tu contentamiento es probado cada día. Cada día, no es que ahorita pasaste una prueba, ya estoy contento y mañana todo está bien, ya. No, todos los días eres probado en contentamiento. Cada amanecer debes responder con contentamiento, y el no alegrarte o no tener contentamiento en tu corazón es una ofensa al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo no es un sentimiento, es la manifestación de la persona del Espíritu de Dios en ti. Entonces, el gozo está ligado a la manifestación del Espíritu de Dios. Sí, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso es que el gozo también es manifestación de libertad. Un corazón alegre estará en todo tiempo proclamando la grandeza del Señor. Pero ¿y si me va mal? ¿Y si ocurren esto? Primero que tienes que tener conciencia de que te va a ir bien. No, pero es que yo soy ser humano y puedo fallar. Tienes que tener conciencia de quién está en ti. No es positivismo. Sí, no eso se trata de positivismo, porque positivismo tienes que tener conciencia de la persona del Señor que está en ti, de ese Espíritu de Dios que está en ti. Él habita. No es algo que tú debes sentirlo. Ya habita en ti, no se despega de ti. No, que ahorita pequé y ya Dios no está en mi vida. No, no, no. Otra cosa es que la presencia manifestada en ti no se dé porque has contrictado al Espíritu de Dios. Pero si tú estás caminando con el Señor, cada día Él está en ti. Ahora tienes que arrepentirte y nos toca arrepentirnos. Pero yo me arrepentí una vez. Todos los días arrepiéntete, mi hermano, de algo. No es que lo que te arrepentiste hace 10 años atrás tienes que volverte a arrepentir. No, tienes que tener conciencia de que hoy tú pudiste haberle ofendido al Señor. De repente no quisiste levantarte, de repente no quisiste leer, no quisiste meditar en la palabra. Meditar tiene que ver con aprendérsela, memorizarla. Tiene que ver con decir no a ciertas cosas o decir sí al Señor, obedecer. Entonces, todo eso tú con tu corazón debes estar consciente de que debes tú decirle al Señor, eres tú en mí. Y el Señor te perdona con un verdadero arrepentimiento. Ya vimos la semana anterior cómo es un verdadero arrepentimiento. Por eso, Dios no es que te da a ti permiso o te da tiempo para que te pongas mal. No, no, no. Dios eh, Dios no te da el permiso de preocupaciones. No te da permiso para eso. Por eso que dice descansa, descansa. No proclames tristezas, no proclames preocupaciones de dolor, de enfermedad. No lo proclames como una preocupación. Tú tienes a la persona del Señor en ti, nuestro Dios. Más bien que tus labios declaren.
¿sí? La palabra de Dios. Mi esposo decía hace un momento, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que, en este caso, hablarla. A veces es fácil Memorizarla. leer, memorizarla. Decimos, ya leí, voy a hacer devocional, ya leí, ya listo, ya terminé. Y eso nosotros le decimos a nuestros hijos, ya cumplí, porque a nuestros hijos les enseñamos, bueno, tienen que hacer su devocional, vayan, lean. Entonces, como son niños, van aprendiendo, pero estamos justamente para enseñarles, somos sus tutores. Y le decimos, ahora entiendes que debes meditar la palabra, es que en tus labios esa palabra sea declarada. Esa palabra ahora salga de tus propios labios, lo que tú has escuchado, de lo que salió de la boca de Jehová, ahora tiene que estar en tus labios. Entonces le enseñamos, medítala, memorízala, pero no es que ya, hermana, la memoricé, listo, ya, Jehová es mi pastor, todo el mundo lo sabe, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero estás deteniéndote a analizar lo que el Señor, a meditar lo que el Señor te está diciendo en Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque si tú no lo has meditado, cuando llegue el momento, como dice el esposo en este momento, en momentos de prueba, momentos donde te toque que no sabes cómo reaccionar, entonces ese Jehová mi pastor que tú leíste y nada me faltará, resulta que tú estás rechazando y no estás declarando con tus labios esa promesa, esa palabra de vida que hay en nosotros. Entonces, eso es lo que lastimosamente ocurre en los creyentes hoy en día. Salen de la iglesia, se llenan, está ahí viva la predicación. Fue poderosa lo que dijo el pastor, fue increíble, me tocó aquí, me llegó aquí en el corazón. Pasan las horas y te apuesto que a las 3 de la tarde tú ya no te acuerdas qué dijo el pastor, ni en qué se basaba el versículo, ni de qué habló, ni siquiera qué textos lo acompañaron. Entonces, es valioso que tú, como creyente, como hijo de Dios, atesores la palabra que estás recibiendo, la vivas y la pongas en tus labios. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, dice. ¿Quiénes van a oír? ¿Quiénes van a oír? Lo oirán los mansos y se alegrarán. Wow. Es decir, que usted y yo que estamos, usted está en esta pantalla, detrás de la pantalla en un dispositivo, nosotros estamos acá. Si usted está escuchando, la oirán los mansos y se alegrarán, en usted tiene que producir ese gozo. Amén. Ese gozo, wow. Es verdad, amén, en todo momento. Es un gozo. Mira, cuando... hecho un ejemplo en vivo. Me gozo de esa palabra porque hace un rato leímos el Salmo 33, 22. Amén. Y dice, sé tu misericordia, Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Y ese Salmo 34 dice, lo dirán los mansos y se alegrarán. La mansedumbre es tan tremendo que es un corazón dependiente. Un corazón dependiente, ¿se imaginan? ¿Quiénes se alegran en Jehová? Aquellos que tienen dependencia de Dios. Tienen dependencia del Señor, entonces se alegrarán en Jehová. Es tremendo eso, Salmo 34. Para que usted lo medite, mire, ya le acabamos de dar el versículo, mostrémosle, ahí está. Salmo 34, versículo 1 y 2. Tómelo esos dos versículos. Vaya de tarea. Leemos Salmo 33, 22, apréndaselo. Nosotros, mire, me gozo porque hoy día, yo creo que mis hijos han de estar bien con mi cuñado, pero se les mandó una hoja, mis hijos imprimieron una hoja y fueron a la casa de los tíos, de los abuelitos. Ahorita están por ahí, sí. Están viendo. Pero imprimieron un versículo en grande. Y el versículo en grande decía, sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 33, 22. Que nosotros los tenemos pegados en las paredes. Tenemos un mural lleno de versículos grandes, bien bonitos. Y nos sirve. Y cuando llegaron de los tíos es la consigna de bendición. Vayan donde los tíos y hagan que se aprendan de memoria un versículo. Ese versículo, ya le tomamos la lección, sí se lo aprendió. Ya tomamos la lección, pero ¿saben qué? Cuando yo escuché, eso fue un gozo para mí. Escuchar que una persona se aprenda un versículo. ¿Por qué? Porque se sembró. No, yo puedo darle
eres una persona genial, eres esto, puedo decir muchas cosas muy bonitas, pero darles un versículo a alguien y que se lo aprenda y tú escucharlo, eso es lo que dice la Escritura en el Salmo 34. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Ujú. El versículo, me encanta ese Salmo 33 porque es un reto, es una palabra de un reto cuando dice, oh Jehová, dice, sobre nosotros según esperamos en ti, que sea según esperamos en ti. Entonces, cuando es esperar en Dios, pues eso se da, es como jugárselas. Señor, yo sé que tú me bendices, pero me hace bien esperar. Tu mano, que tu bendición llegue conforme a mi relación contigo, porque me hace bien esperar. Mi alma necesita esperar. Porque cada vez que yo espero en ti, me acerco más y más a tu corazón. Y espero porque te anhelo a ti. Espera tu bendición. Te quiero a ti primero. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Salmo 23. Entonces, es tremendo. Vamos a pasar ahora a Lucas 19 y vamos a leer un poquito, no todo, un poquito. Lucas 19 menciona la misma historia que hace un ratito leímos en Mateo 24, que tiene que ver con los talentos, pero es muy parecida a la historia, sino que en vez de talentos dice minas. Pero veamos qué dice Lucas, mi esposo ya lo tiene casi listo. Lucas 19, ¿no? Sí. Dice la palabra del Señor. Versículo 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un dinero, un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dio negociar entre tantos que vengan. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás en autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he venido a guardarla en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pudiste, lo que no pusiste, y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, 10 minas, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Wow. Tremendo. Allí el Señor premia y dice, le dice, en Mateo 24 decía, entra en el gozo de tu Señor. En cambio acá utiliza otra palabra y dice, ten autoridad sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Y la palabra ciudades es la misma palabra polis, que tiene que ver con población, tiene que ver con muros. Miren, propiamente con muros de mayor o menor tamaño.
Por eso cuando ustedes ven eso me hace acuerdo cuando estaban edificando los muros, ¿sí? Y le dice, el pueblo estaba ahí, todo derribado y comenzó a leer las escrituras, dice que leyó todo el día. Y estaban tristes, el pueblo de Israel estaba triste y le dice, hey, tranquilos, no se pongan tristes, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Nehemías. Y entonces, miren cómo fue. La palabra polis también tiene que ver con abundancia, cantidad, como le decía, propiamente con muros. También tiene que ver con un número alto, pero hay una frase ahí clave, que lo marqué incluso en este estudio, que es la porción mayor. Hay algunos que dicen, Señor, yo quiero una doble porción de tu espíritu, yo quiero, y comienzan a hablar, quiero una porción mayor de ti. Y Dios dice, ok, te voy a dar, y le dice, ok, te voy a dar autoridad. Y dice, ya, dame la autoridad. Ok, gózate. No entiendo por qué me dice gozo si es lo que te pide una porción mayor. Porque el gozo y la autoridad en este ejemplo son iguales. La mayor porción es su autoridad, es gozo y es reposo. Por eso la alegría o el gozo se ve con autoridad, se ve también y es en el corazón. Por eso el tema es alegría del corazón. Y si te ven la imagen, decía también, tenía que ver con reposo y tenía que ver con autoridad. Ajá. Entonces, él goza autoridad y Cristo miró con gozo su porción. Cuando ustedes vean a Cristo que Él estuvo en la tierra, Él no estuvo temeroso. Hay gente que dice que Cristo tuvo miedo. Cristo no tuvo miedo. El temor no puede vivir en Dios. No puede existir. Dios no, en su hábitat no existe el temor. Ese temor de miedo de que le va a pasar algo, eso no. Jesús Em, estaba triste. no estaba triste. Dios no andaba con esa tristeza que la gente piensa, no, y cuando lloró por Lázaro, pero no era una tristeza ay, acongojado, no. Él tiene tristeza en su corazón, esa tristeza solamente como Dios la tiene, para vida. La única tristeza que permite Dios es para vida. ¿Y resucitó o no resucitó? Fue donde Lázaro y resucitó, porque era una tristeza para vida. O sea, que era una expresión. A Marta le había dicho, si no creen, si tú crees, verás la gloria de Dios. Gloria a Dios. Eso era algo maravilloso. A veces la gente se llama a interpretar ese versículo que cuando el Señor Jesús estaba en el Golgota, había ido al Getsemaní y estaba, dice que mientras oraba, ¿no? Huían gotas de sangre, ¿no? Y decía, es que Jesús estaba con miedo porque sabía que iba a morir, lo iban a clavar, le iban a hacer tantas cosas. No, no era de esa tristeza. El hijo estaba así porque digamos así, se iba a alejar del padre. La condición de pecado que iba a tomar él iba a hacer que se aleje de su padre, porque iba a cargar sobre él todos los pecados de nosotros. Y el pecado, recordemos que a Dios le desagrada. No le estaba desagradando a su hijo, le estaba desagradando el pecado de la humanidad. Y a Cristo, de alguna manera, sintió, wow, esto hace que me aleje de mi padre, porque habían estado tan juntos, tan cerca, que yo no sé si usted la pasa, pero cuando uno sale, me imagino que siente eso, y eso lo sentía Jesús. No era una tristeza de que, ay, pobrecito de mí, o algo me va a pasar esto, y ya me van a venir a coger preso, y no era eso. Más bien él estaba gozoso, porque él sabía que ya su hora había llegado, y él decía, estoy listo. Fue obediente hasta la cruz. Yo creo que él anhelaba esa cruz. Y es más, la Biblia lo menciona, que él miraba con gozo, con alegría, esa meta que tenía, ¿no? De llegar. Él ya quería desesperación por llegar. Era un anhelo por llegar. ¿Y cuándo fue que lo buscaron? Cuando lo buscaron a Jesús, los discípulos, los soldados, para capturarlo. Le preguntaron si él era Cristo. Y dijo, sí, yo soy. Y toditos para atrás. Toditos se cayeron. Y eso fue una manifestación de autoridad. Es decir, el gozo y la autoridad se manifestaron.
Cristo siempre con gozo, y cuando dijo, yo soy la autoridad manifiesta. ¿Usted quiere tener autoridad en el Señor? Pues tome el gozo del Señor. Tome la porción del Señor. Pero ¿cómo yo tengo gozo? Cuando usted tiene reposo. Reposo, gozo, autoridad van juntos. ¿Qué es gozo? Es el reposo manifiesto de Dios. ¿Qué es gozo? Es la autoridad manifiesta de Dios. Entonces, se manifestó el gozo y la autoridad. Entonces, mis amigos, no pierdan el reposo del Señor. No administrar el reposo del Señor es manifestación de temor, desconfianza, sin autoridad, cansancio. Entonces ahí te explicas, ¿por qué es que tienes miedo? No, es que si no, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Yo tengo que resolver, porque si no, ¿cómo hago? Y cada vez que tenemos temor, es que no quiero que les pase esto a esto de aquí, a las personas, no quiero que les pase, por eso lo hago. Eso es temor. ¿Por qué no te atreves a dar un paso de fe? Por temor. Y en el temor no está el amor del Señor. No ha sido perfeccionado en el amor. Donde hay temor, esa es una puerta abierta para los demonios. No, pero yo soy cristiano, ¿cómo vas a hablar así? Pues si no hay temor, si no hay gozo, no hay temor de Dios. El temor de Dios es diferente. El temor de Dios es una dependencia de Dios. Pero si tiene miedo miedo a la delincuencia, tengo miedo a enfermarme, miedo a que no me va a alcanzar el dinero, miedo, no voy a tener esto. Eso es temor a las circunstancias. Y Dios quiere que se rinda. No pierda el reposo para que no pierda autoridad. Pierde el reposo, pierde autoridad. La autoridad no es solo dar orden. Autoridad en Dios es tener gozo. No pierda el gozo, no pierda el reposo para que no pierda la autoridad. ¿Cómo no la pierdo? Reposando en Dios. Isaías 61:10, ¿qué dice? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como un novio me atavío y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Wow, tremendo, ¿no? Dice, como vestiduras de salvación. Sí, dice, mi alma se alegrará en Dios como vestiduras de salvación. Por eso dice, me gozaré en Dios. Revístase, mira, la vestidura de autoridad es la alegría, ¿sí? De un corazón confiando en el Señor, dependiendo del Señor. Lo irán los mansos y se alegrarán. La vestidura de mansedumbre es alegría en el corazón. Es la autoridad de Dios. Es el gozo. Es el reposo. Entonces, Habacuc 2:4, ¿qué dice? He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no reposamos? Porque no creemos. ¿Por qué no creemos? Porque no escuchamos la palabra de Dios y no escuchamos al Señor. ¿Por qué no escuchamos? Porque eso implica que tiene que obedecer. Escuchar y obedecer al mismo tiempo. Para los judíos no es como nosotros lo dividimos en dos partes. Una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. Yo podría escuchar, pero no obedecer. Entonces no escuchó para los judíos. Esta palabra que está aquí, como fue escrita, es escuchar implica obedecer. Así que si usted obedeció es porque escuchó. Y si usted escuchó es porque tiene fe. La fe viene por el oír. O sea, la fe viene por obedecer. Oír la palabra de Dios y obedecerla. Volvemos al versículo 19:8. ¿Qué dice? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a ver la segunda parte de ese versículo. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En la otra versión, ¿cómo dice? En la otra versión dice, el precepto de Jehová, mandamientos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir.
Sí. Entonces, los mandamientos de Jehová son claros, significa pureza, no contaminados, no hay confusión en ellos. Las órdenes del Señor, pues dice los mandamientos, las órdenes del Señor son libertad para nuestras vidas. Es equivalente a una prescripción en la instrucción dada como la de los doctores. Siga las instrucciones, no se automedique. La automedicación se rige por la independencia. Entonces, es como una prescripción, así es el original, prescripción. Adán y Eva tuvieron ojos independientes. Eso sucedió con ellos. Ellos tuvieron independencia y fracasaron. Entonces, Génesis 3:7 dice, miren, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por eso que los ojos de ellos fueron abiertos para ser, en el original dice, para tener sensaciones o para sus sentidos. Por eso que dice, se convirtieron en seres, miren, la palabra lo llama en seres observantes, así dice el original. Adán y Eva se volvieron seres observantes. Pero, ¿por qué? Porque podían ver lo natural. Dejaron de ver lo que era espiritual, ahora se volvieron seres observantes de lo natural. Entonces, ¿qué pudieron ver? Desnudez, vergüenza, y lo que dio fue distancia de Dios, una separación. 1 Juan 2:16, perdón, ¿qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Wow, todo lo que entonces, miren, seres observantes es producto de una persona que está fijándose en el mundo. No proviene del Padre. Nosotros estábamos justamente en la mañana Gálatas. nuestro devocional, sí, con nuestros hijos, estábamos leyendo Gálatas, y a mí me llamó la atención, hablábamos del 6, ¿no, verdad? Ajá. Decía, no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Wow. Y tiene que ver justamente con 1 Juan 2:16 que acabamos de leer, justamente cuáles son esas cosas de la carne que sembramos. Y yo le decía a mis hijos, si usted siembra, mijito, un árbol de mangos, si usted siembra, ¿cuál será su cosecha? Mangos. Lo mismo con algunas verduras. Entonces preguntaba, ahora, si tú siembras enojo, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras envidia, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras lo que hay en la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿qué tú crees que va a haber de cosecha? Muerte. Lo que no proviene del Padre, sino lo que te proviene del mundo y te llama la atención, y es más fácil, ¿sabes? Pero dice, si siembras del Espíritu, la cosecha es vida eterna. Y no te estoy hablando de que todo el mundo empieza, ay, voy a ir al cielo, qué bonito, chévere, sí, al cielo quiero ir. No, es que no te das cuenta que el cielo no debe ser tu meta. Tu meta debe ser encontrarte cara a cara con tu Creador. Esa debe ser tu meta. Yo me quiero encontrar con Él. Me formó en el vientre de mi madre. Me está dando esta palabra. Me está dando a entender que debo reposar en Él, que Él me dio ese gozo y esa autoridad y debo estar contento por lo que me ha dado. Ojo, mucha gente piensa que es el contentamiento es como Conformarse. conformismo, exacto, como, me conformo, entonces ya no hago nada, me conformo con lo que tengo, No, no estamos hablando de eso, estamos hablando del contentamiento, cómo tú reaccionas cuando viene alguna prueba, reclamas, te quejas, lloras, entras en pánico, haces tu testamento, sí. Lo ponen también como el conformismo, como una mentalidad de pobreza, y no tiene nada que ver el esperar en Dios con una mentalidad de pobreza. La pobreza es otra cosa, y eso tiene que ver con la administración de lo que llevamos dentro o lo que Dios nos ha dado también en los recursos.
Entonces, la mentalidad de pobreza te hace ser, si tú tienes una mentalidad de pobreza, tú tratas de resolver las cosas. Si tú tienes mentalidad de pobreza, entonces tendrás miedo de que no te alcance. Y por eso es que te afanas por tener más. Si tú tienes mentalidad de pobreza, entonces vivirás derrochando, derrochando. Entonces, la pobreza tiene que ver con otra cosa, pero Dios quiere que tengas un corazón sensible al Señor. Por eso es que la desobediencia lleva a esclavitud del pecado, ¿no? ¿Y por qué cuando habla el versículo que está puesto en pantalla, que hace un momento lo puse, este versículo de aquí, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro. Los mandamientos de Dios, ¿sí? ¿Por qué una orden, un mandamiento es libertad si me dice qué hacer y no estoy haciendo yo las cosas que quiero? La libertad es poder elegir obedecer a Dios y es depender de Él. Yo elijo a Dios y dependo de Él. Tengo la libertad para eso. Para eso Dios me da libertad, no para hacer lo que quiera. Si yo hago otra cosa, yo estoy siendo esclavo en lugar de libre. Él nos hace libres nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro reposo, nuestro gozo, nuestra autoridad. Y miren, el salmista lanza esa atrevida, como hace un rato hablamos, en el Salmo 33:2, según el Salmo 33:22, que decía, según esperamos en ti. Eso es atrevido, esa oración, muy atrevido. Solamente dependo de ti, dependencia. Miren, el amo tu misericordia porque me acerca más a ti. Eso es lo que el salmista decía, amo tu misericordia porque mi alma no quiere, pero ay, yo quiero amar tu presencia. Espérate, bendíceme de acuerdo a mi acercamiento contigo, porque amo acercarme a ti. En otra parte también dice, no me bendigas más de la cuenta, ni menos de la cuenta, bendíceme con lo necesario. ¿Pero por qué? Porque quiero acercarme a ti. Mi interés es acercarme a ti. ¿Que acaso está mal tener mucho? No, 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 no está mal. Digo, ponga su corazón, no ponga corazón en las cosas, sino ponga su corazón y dependencia en Dios. Salmo 27:10 que dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. en la otra La versión, traducción viviente dice, aunque mi padre y mi madre me abandone, el Señor me mantendrá cerca. Amén. wow, esa palabra cerca, porque hablamos hace un momento de acercarse con misericordia, pero la palabra cerca también tiene que ver con la pureza y tiene que ver con estar cerca de Él, el Señor. Dice, mi padre y mi madre me pueden dejar, pero Dios me va a mantener cerca suyo. Wow, eso es tremendo. La pureza, la claridad deriva de amado. Dice, pero ¿qué tiene que ver en el versículo 8 que estábamos viendo hace un ratito? Ahí estamos viendo. Dice, el precepto de Jehová es puro. ¿Qué tiene que ver eso? La misma palabra de pureza es la misma palabra de amado. Cada vez que espero en el Señor, se afirma el amor del Señor en mi vida. Espero en Él y Él afirma su amor en mí. Amén. Usted espera en Él y Él va a afirmar su amor. Es que es tremendo. Pensamos que esperar en Dios solamente es para recibir algo. Es Dios afirmando su amor. ¿Por qué cree que ese salmista hablaba así? Espero en ti, sobre ti según esperamos en ti. ¿Por qué? Porque Dios cuando te da claridad, te da su amor. No puedes prender la claridad, la pureza es la claridad y eso es su amor. Entonces, la manifestación de su misericordia sea conforme a la cercanía de mi relación con Dios, conforme a su amor. Y seríamos nosotros capaces de decirle algo así al Señor, Señor, y nos jugaríamos eso. Sería, Señor, voy a ser dependiente de ti, a tu amor. No por el favor que me das, no por la misericordia, sino por relación contigo. Eso sería tremendo. ¿Le has dicho alguna vez al Señor, te necesito?
revélame tu pureza, revélame a Cristo, enséñame a amarte, deleitarme en Cristo, pues lo que le estás diciendo al Señor es, quiero la pureza tuya, quiero tu claridad. Eso le estás diciendo cuando le dices eso. Miren, el salmista decía, vuelve en nosotros también un corazón sincero, selectivo, apartado por Dios, donde el único interés sea conocerle, descubrirle. Si usted lo busca, Señor, para eso, increíble. Mire lo que dice Salmo 51, del 10 al 13. Dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, no tú a ellos. Es tremendo porque le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero ¿por qué lo hace esto? Porque quiero que no me eches delante de ti, quiero estar más cerca. Miren, este salmo de arrepentimiento de salmista era lo que más me anhela en mi corazón, eres tú. Te ofendí a ti, pero te quiero de vuelta a ti. Entonces, en otra versión también dice, mire cómo dice en la otra versión. Restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Restaura en mí la alegría de tu salvación. La alegría está extendida para la obediencia. Usted quiere tener alegría en el corazón, vaya a la obediencia. ¿Quiere ser obediente? Es escuchar. Entonces, el escuchar abre muchos campos. Si no obedecemos, apagamos el gozo, la autoridad y el reposo. Obedecer es escuchar, ya lo sabíamos. Por eso volvemos a los versículos, al versículo 8, la segunda parte, como dice nuevamente. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Y la otra versión? Dan buena percepción para vivir. La percepción para vivir solo tiene una fuente, y que es en Dios, en su palabra. No es a mi manera, menos a la del mundo, y es ponerse de acuerdo con Dios. La afirmación del salmista, que sea ahora nuestra oración. ¿Qué dijo el salmista? Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Tremenda oración. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Es una afirmación, pero a la vez lo puede hacer una oración. Y queremos orar con ustedes para que también sea esta nuestra oración, afirmándolo, y también aquellos que quieren decirle, Señor, abre mis ojos, oremos juntos, por favor. Señor, abre mis ojos, como dice el salmista, porque yo sé que tú abres los ojos a los ciegos. Señor, levanta mi vida, tú levantas la vida de los caídos, así dice la Escritura. Jehová, tú amas a los justos, Señor, y yo anhelo ser justo. Anhelo ser justo. Quiero tu amor, quiero tu pureza, tu claridad. Señor, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Y sea, Señor, como dice el salmista, Padre. El salmista dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Queremos, Señor, te queremos a ti. Queremos, Señor, tu gozo, tu alegría en Cristo. Tú nos diste. Ahora, Señor, que nuestro corazón, Señor, no tenga estorbos para manifestar, Señor, la alegría y el gozo. La obediencia, Señor, afina nuestro oído para la obediencia, porque con ese oído afinado, con obediencia, nosotros podremos, Señor, manifestar, Señor, ese gozo que tú nos diste en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que has hecho, Padre. Y haz que mi vida tenga esa percepción a tu manera, mi Dios, sobre la vida. Y en su caminar también, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Y bueno, mis hermanos, ha sido un tiempo espectacular. Amén. Gracias por los que están conectados ahí. Sí, Saludos nuevamente a nuestros a Víctor también que hermanos, está por ahí. a los que están ahí. Mi mami también que estaba conectando, bueno, está con los nietos visitando. La saludamos, está bendecida y amada. Que el Señor haya ministrado su vida hoy, ¿no?
Lo que nosotros queremos es que la palabra de Dios se haga vida en ustedes. Esa vida que se desborde en ustedes, que se evidencie la vida de ese Hijo de Dios. Así que qué gusto estar con ustedes conectados miércoles a miércoles. Nos permite el próximo miércoles estar nuevamente conectados con ustedes. Así que estén orando también por nosotros oramos por ustedes. Escríbanos por correo, cuéntenos sus testimonios, cuéntenos si tienen alguna petición por el cual usted necesita conversar. Venga, escríbanos, ya sea por correo, ya sea por número de teléfono, estamos a sus órdenes. Sí, saludamos también a aquellos hermanos que han cumplido años, nuestra hermana Pamelita en estos días. Sí, bendecido. Sí, yo sé que otras personas que conocemos también van a cumplir años en estos días también. Sí, en estos días y los que pasaron, nosotros les mandamos un abrazo tremendo para ustedes. Bendiciones de lo alto. El Señor ha sido con ustedes tan maravilloso, así como con nosotros, y sean sus misericordias así sobre ustedes según esperan. Según esperan. Apréndase tarea. Salmos 33, 22. Vamos, que lo puede hacer. Mediten. Nos vemos, mis hermanos, hasta una próxima ocasión. Amén. Bendecidos y amados. Bendiciones.